increíble decir que 2016 fue hace ya 10 años. Una década completa desde aquel mítico año en el rubro que quieras. En la música, en el cine y, cómo no, en el fútbol. El año del Leicester City campeón de la Premier League. De Portugal campeón de Europa. Chile bicampeón de América. El debut de Paul Pogba, además de su premio en la Juventus. ¿Cómo olvidar el prime de Antoine Griezmann en el Atlético? Y en la selección de Francia durante la Eurocopa. Que si la BBC o la MSN, la inclusión del Camino en FIFA 17, etcétera, etcétera. Mientras tanto, en el Perú, había un equipo que era sensación, pero que terminó estrellándose por culpa de sus dirigentes. Hablo del plantel que tuvo Universitario de Deportes en aquel año. Por eso hoy, ya en 2026, y como está de moda recordar el 2016, no quería quedarme exento sin hablar de mi primera ilusión y a fin de año mi primera decepción gracias al fútbol. Sin más nada que decir, comencemos. El año en Tienda Crema arrancaría con las contrataciones de hasta 7 futbolistas, tales como Raúl Tito de Cienciano, Miguel Trauco de Unión Comercio, Diego Manicero de Sporting Cristal, Adán Balbín también del cuadro rimense, Adrián Ugarriza de la Universidad San Martín y, por supuesto, el regreso a casa de Diego Guastavino, proveniente de la Universidad Concepción de Chile. Estos fichajes, sumados a jugadores como Raúl Ruiz Díaz, Edinson Flores y Andy Polo, referentes del equipo a pesar de ninguno pasar los 25 años hasta ese momento, sobre todo por ser canteranos del club, conformarían el plantel 2016 que buscaba la anhelada Estrella 27. Luego de lo que fueron los amistosos frente a Colo-Colo, tanto en Santiago por la noche alba, donde el local venció por 2-0, como en Lima por la noche crema, donde ambos igualaron 3-3, el torneo Apertura ya estaba a la vuelta de la esquina, con muchas dudas en la parte defensiva, pero con muchas certezas en medio para arriba. Sin embargo, todo aquello se fue disipando con la tremenda victoria conseguida en Ayacucho, cuando se venció al cuadro homónimo, recientemente con ese nombre, ya que hasta la temporada 2015 se llamaba Intigas, por 5-2, con hat-trick del recién reincorporado Guastavino y los goles de Orejas Flores y el Charapa Rengifo. Resultadazo en la altura. Hasta que Juan Aurich y Luis El Pana Tejada no se harían pisar tierra en el Nacional con 2 goles en el primer tiempo del propio delantero panameño, hasta que Ruiz Díaz y nuevamente Guastavino anotaron para empatar el encuentro y mantener el invicto del equipo, sumando de esta forma 4 puntos de 6 posibles. Eso fue, además, el partido donde Tejada expresaría de manera indirecta su deseo de jugar por la U, cosa que, como sabemos, se cumpliría un año después. La U tiene una hinchada que creo que nunca dejó de brincar, que lo apoyó en todo momento, y creo que eso fue algo para que ellos reaccionaran. Luego vendrían 4 partidos sin perder, no cuento la fecha 5 frente a Melgar debido a que había sido postergada, en los cuales se conseguirían 3 victorias y un empate frente a Sport Huancayo de visita. Ahí resaltarían las goleadas a Defensor La Bocana y Deportivo Municipal, ambos partidos jugados en el Estadio Nacional por 3-0 y 4-1 respectivamente. La primera derrota sería en Cusco a manos de Real Garcilaso, hoy Cusco FC. Sin embargo, luego llegarían 6 triunfos consecutivos que harían que los merengues sumen 32 puntos en la fecha 14, cuando venció Sporting Cristal, su más cercano perseguidor, por 1-0, sacándole 6 puntos a falta de una jornada y de 2 partidos para Universitario, puesto que 4 días después de aquel encuentro tendría que disputar su partido pendiente contra Melgar, cotejo en el que obtendría su segunda derrota en la apertura y le pondría fin a su racha de victorias. Aún así ya era inalcanzable en la tabla y cerraría el primer torneo del año con un triunfo de 3-1 en el Estadio Monumental frente a UTC, con triplete de Raúl Ruiz Díaz en el Día de la Madre. 31 goles anotados y 12 recibidos en 15 encuentros, finalmente 35 puntos. Campaña inmejorable para el cuadro de Odriozola, que con ello alcanzaba un cupo a la Copa Sudamericana del año siguiente, pero obviamente ese no era el objetivo en Universitario. A merced de esta campaña, buena parte del equipo titular sería convocado a la selección peruana, con miras a la Copa América Centenario de ese año, que se iba a jugar en Estados Unidos, por lo que a partir de la segunda fecha del clausura, la U tendría que afrontar sus partidos sin Raúl Ruiz Díaz, Edinson Flores, Miguel Trauco, Andy Polo, Adán Balbín y Carlos Cáceda, que, cierto, no lo comenté, pero comenzó a ser titular luego de la lesión que sufrió Raúl Fernández en el partido contra el Aurich en la segunda fecha de la apertura. Con lo ya mencionado, el equipo crema no conseguiría sumar de a 3 hasta la fecha 6,
cuando venció 2-0 a Deportivo Municipal, ya con el regreso de todos los seleccionados, salvo Raúl Ruiz Díaz, que se iría a México para firmar por Monarcas Morelia al ejecutar él mismo su cláusula de salida tras un desacuerdo con la directiva de esa época. Así es, aquí sería el primer síntoma de la pésima gestión deportiva que había por aquel entonces. Después de ello, vendrían 4 partidos invictos, resaltando las victorias en Sullana frente a Alianza Atlético sobre el final del partido y de la misma forma en el clásico contra Alianza Lima, con el tanto de Hernán Rengifo, quien sería el nuevo talismán en ATE, luego de la abrupta salida de Ruiz Díaz. No obstante, la derrota en Moyobamba contra Unión Comercio por 2-1 frenó el renacer merengue en el clausura, lo que además lo haría perder pisada en el acumulado, puesto que ahora compartiría el liderato con Cristal, el cual ya le sacaba una ventaja considerable de 9 puntos en este torneo corto, la misma que le sacó la UNA en la apertura. Después de ello, en las últimas 4 jornadas, el equipo dirigido por Roberto Chay le sumó 2 empates agónicos frente a un César Vallejo que peleaba la permanencia y frente a Sporting Cristal en el día de su aniversario número 92, en conjunto con 2 derrotas ante la San Martín por 3-1 en el Nacional y 2-1 ante UTC en Cajamarca, ya con varios suplentes, puesto que quedaba el partido de vuelta frente a Melec por la Copa Sudamericana. Sí, una llave ya liquidada luego de la estrepitosa goleada de 3-0 en contra frente a los ecuatorianos en Lima. Esas son las consecuencias de no saber retener a tus mejores jugadores, porque para colmo los próximos en partir serían Edison Flores y Juan Diego Gutiérrez, jugadores importantes en el esquema. Este último comenzaría a hacerlo desde que la Orejas empezó a ser el 9 cuando Ruiz Díaz no jugaba por problemas físicos o por ya no pertenecer al equipo, y claro, cuando Rengifo tampoco estaba disponible. Para colmo, ambos serían reemplazados por Juan Pablo Pino, jugador colombiano que llevaba año y medio sin jugar desde que quedó libre del Bastia francés. Pero ojo, las brillantes contrataciones de los Leguía no pararían ahí, puesto que también traerían a Diego Rodríguez, central uruguayo, para arreglar los ya conocidos problemas defensivos. Pero nada de eso, se agravaron dichos inconvenientes con este paquete. Luego de la horrenda y fugaz participación en Sudamericana, acabando con un global de 6-1 en contra, la liguilla se vería con mayor ilusión para recuperar terreno en la tabla acumulada, puesto que estuvimos las primeras 9 fechas invictos, producto de 5 victorias y 4 empates. Sí, no suena espectacular, pero a comparación del clausura se veía algo más alentador, hasta que Sport Huancayo nos venció por 4-0 en el incontrastable y la ADFP nos sacaría 4 puntos de uno de los clásicos que se iban a jugar en esta etapa, y digo se iban a jugar porque el segundo nunca se jugó, alegando falta de garantías, e increíblemente se le darían los 3 puntos a Alianza Lima de ese encuentro que no se llegó a disputar. Así como escuchan, inaudito. Bueno, para que no suene que solo tiro mierda, el primer clásico del que nos sacaron el punto conseguido en Matute tras el 1-1 de dicho cotejo fue algo coherente, tras la mala inscripción de Juan Pablo Pino, que encima fue el que anotó el empate. ¿Tan inútiles van a ser los directivos? Sí, así de inútiles eran. Finalmente, las últimas 3 fechas tendrían un saldo de 2 empates y 1 derrota, algo que haría que Universitario sea tercero en el acumulado, lo que haría que se enfrente a Melgar en semifinales por ser el segundo. Sí, aquel equipo al que no le ganó un solo partido en todo el año, siendo el único además que le ganó los 2 partidos que jugaron, 1-3 en Lima y 5-2 en Arequipa. Si había un equipo al que los cremas querían evitar a toda costa, era precisamente los arequipeños. Pero ¿qué se podía hacer? Así eran las bases del campeonato. ¡A jugar! ¡Bueno, vamos! De esta forma, la ida en el Estadio Nacional la comenzó ganando el equipo merengue con el gol de John Galiquio a los 9 minutos, tras un córner de Diego Guastavino y cabezazo de Tyson. Para el segundo tiempo, el cuadro rojinegro lo dio vuelta con los goles de José Carlos Fernández y Bernardo Cuesta, pagando caro todos los goles que se perdieron durante todo el encuentro. Así es el fútbol. Este resultado obligó a Universitario a buscar remontar la llave en Arequipa, donde ya tenía un mal recuerdo como mencioné anteriormente, y encima con el partido programado a la 1 p.m, con todo el sol en contra. No sería nada fácil buscar anotar 2 goles o más para clasificar a la final. Ante todo pronóstico, se estaba logrando aquello en la primera media hora del encuentro, luego de que Diego Manicero y Andy Polo anotaran los goles que esperanzaban a toda la hinchada merengue de dar vuelta a la eliminatoria. Incluso Cuesta falló un penal al inicio del segundo tiempo. Todo iba tan bien hasta que Omar Fernández descontó para los locales, igualando de esta forma el global. Lamentablemente, Alexis el Chaca Arias anotó el 2-2 definitivo y 4-3 global para el equipo de Juan Máximo Reynoso. En solo 10 minutos se acabó la ilusión de la mitad del país, incluyendo la de un Alonso de 12 años, el cual por primera vez se sintió triste por el fútbol y quedó en un completo silencio hasta el momento de almorzar un rico arroz chaufa.
una de sus comidas favoritas en el mundo. Un dolor indescriptible que ni el tricampeonato logró sanar por completo. Finalmente, con esta eliminación, lo normal sería que esté destinado a ocupar el tercer cupo a la Copa Libertadores, pero por la exclusión de los equipos mexicanos desde el 2017 en el torneo continental, se liberó un cupo más para Perú, por lo que sabe Dios a razón de que se jugó un partido más para determinar a Perú 3 y Perú 4, donde los cremas se enfrentarían al Muni una vez más y lograrían vencerlos una vez más. Bellos tiempos donde no se nos complicaba demasiado ganar a los ediles. 3-2, y como debía ser desde un principio, el tercer cupo de Libertadores era para la U, mientras que Municipal ocuparía la cuarta plaza, premio más que merecido por su tremenda campaña. Así acaba este repaso de una campaña que inició excelente y terminó de manera estrepitosa, por culpa de dirigentes incapaces. Pero bueno, ya pasaron 10 años, total, el presente es distinto, al menos en lo deportivo. La gestión actual no es perfecta tampoco, pero tienen más criterio al momento de tomar grandes decisiones para el club. Me invadió la nostalgia y quise recordar esta temporada en específico ahora que ya transcurrió una década, por lo que hasta aquí el video del día de hoy. Nos vemos en la próxima, no olviden suscribirse. Adiós. Dime qué tengo que hacer, a dónde le tengo que caer, pa' pasar 3 días y 2 noches en el 2016. Ey.